es casi exactamente lo que yo quería. ¿Cómo son las de a peso? Hubo un tiempo en que estas estrellas hacían reír a todo México. Llenaban teatros, aparecían en los mejores programas y vivían rodeados de fama, aplausos y mucho dinero. Pero el destino es cruel, y a veces la comedia también tiene un final triste. Hoy te voy a revelar la otra cara de la fama. 8 comediantes mexicanos que pasaron de la gloria al olvido, de los escenarios llenos a las calles vacías, de la riqueza y el éxito, a luchar por sobrevivir. Algunos literalmente sin un hogar, otros perdidos entre pobreza, abandono y la indiferencia total. Este es el lado oscuro del espectáculo. Historias reales, dolorosas, y que casi nadie se atreve a contar. Antes de continuar, no olvides suscribirte, darle me gusta al video y activa la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Comenzamos. Rafael Inclán. Llenaba cines, teatros y revistas. Un comediante irreverente, querido, polémico, y uno de los reyes del cine de ficheras en México. Pero detrás de las risas y los aplausos, existió una historia que pocos conocen. La historia de un hombre que lo tuvo todo, y que hoy, con más de 80 años, lucha por sobrevivir en una industria que ya casi no lo recuerda. Una historia que demuestra que la comedia también puede tener un final amargo. Rafael Inclán nació el 22 de febrero de 1941, en Mérida, Yucatán. Desde pequeño estuvo rodeado de actores y artistas. El teatro fue su primera escuela. Ahí se enamoró del escenario y descubrió que hacer reír era su verdadera vocación. Lo que pocos saben es que Inclán comenzó actuando en obras clásicas, incluso interpretando personajes de Molière. Tenía talento, disciplina y una gran chispa natural. La vida de Rafael Inclán cambiaría por completo en los años 70 y 80, cuando el cine de ficheras explotó en México. Ese cine pícaro, atrevido, de doble sentido, lo convirtió en uno de los reyes de la comedia popular. Protagonizó decenas de películas, se volvió un símbolo nacional, y el público lo adoraba por su estilo desfachatado y su humor directo. Mientras muchos actores luchaban por un papel, Inclán tenía más trabajo del que podía aceptar. Había dinero, fama, viajes y un reconocimiento masivo que pocos alcanzan. Pero la historia no sería perfecta. El éxito en el cine de ficheras también tenía un lado oscuro. Era un género rentable, pero no eterno. Cuando terminó la época dorada, las películas dejaron de filmarse, y los actores que dependían de ese estilo se quedaron sin trabajo. Rafael Inclán fue uno de ellos. Y aunque seguía siendo talentoso, la industria ya no lo buscaba tanto. Los papeles grandes escaseaban y los ingresos empezaron a disminuir. Años después, el propio Rafael Inclán lo confesó. No tiene ahorros, tiró todo el dinero que ganó, y a sus 83 años no puede retirarse. En entrevistas ha dicho que fue manirroto, que no supo administrar nada, y que hoy depende de trabajos temporales para poder vivir. La economía lo golpeó tan fuerte que incluso confesó estar endeudado. Ha dicho frases durísimas como: no tengo ni para morirme. A mi edad tengo que seguir buscando trabajo, porque no tengo nada. Su vida, que un día estuvo llena de fama y fortuna, se convirtió en una lucha diaria por mantenerse a flote. A todo esto se suman los problemas de salud. Inclán ha pasado por cirugías, infecciones y el desgaste natural de la edad. Y aunque sigue siendo fuerte y con gran sentido del humor, la realidad es que su cuerpo ya no puede con el ritmo de antes. Y aún así, él lo sabe. No puede dejar de trabajar. Hoy, Rafael Inclán vive de proyectos pequeños, de apariciones esporádicas y de trabajos que encuentra de vez en cuando. A diferencia de muchos actores de su generación, no tiene una vida cómoda ni un retiro asegurado. Su historia es un recordatorio doloroso, que la fama no dura para siempre, y que el éxito sin administración puede convertirse con los años en un fracaso inevitable. Rafael Inclán fue una leyenda del cine de comedia en México. Hizo reír a millones, pero su propia vida terminó envuelta en una tragedia silenciosa: la pobreza, la falta de oportunidades y el olvido de una industria que avanza sin mirar atrás. Jorge Falcón. En México, pocas risas eran tan reconocibles como la de él. Su fa se convirtió en sello personal, y su estilo exagerado
rápido y explosivo, lo llevó a convertirse en uno de los comediantes más populares de la televisión. Pero detrás del maquillaje, los chistes y el personaje, existe una historia marcada por el desgaste, la explotación y un retiro forzado, lejos de los escenarios. Jorge Falcón nació el 26 de octubre de 1952 en la Ciudad de México. Estudió en el CEA de Televisa y desde joven mostró un talento natural para la imitación y los gestos exagerados. Tenía carisma, presencia y, sobre todo, un humor tan particular que no se parecía a nadie más. Su carrera comenzó en pequeños bares y centros nocturnos, donde su energía se volvió su mayor arma. Su estilo físico, rápido y lleno de expresiones faciales, lo hacía irresistible para el público. A finales de los 70 y principios de los 80, Jorge Falcón dio el salto definitivo. Su participación en programas como La Carabina de Ambrosio, Humores, Los Comediantes, Alegrías de Mediodía y posteriores shows propios lo convirtieron en una figura imparable. Las presentaciones en vivo le daban fortunas. Los teatros se llenaban solo con su nombre. En televisión, era uno de los comediantes más cotizados. Su estilo hiperactivo y sus personajes exagerados lo llevaron a la cima. Jorge Falcón se volvió una marca, un fenómeno, un clásico. Pero lo que lo hizo famoso, también terminó por destruirlo. Su estilo demandaba una energía física brutal. Saltos, movimientos exagerados, gestos forzados, gritos, rapidez. Todo eso empezó a pasarle factura. Con el tiempo, el propio comediante confesó que su cuerpo ya no podía con la exigencia. Problemas en la espalda, dolores musculares, agotamiento crónico y el desgaste emocional de interpretar el mismo personaje por más de 40 años. Lo que un día fue divertido para él, terminó siendo una carga. Además, la industria cambió. La comedia blanca y exagerada dejó de ser prioridad. La televisión comenzó a apostar por nuevos formatos, y comediantes de la vieja escuela, como él, fueron desplazados. Los contratos se volvieron más escasos, menos rentables y con menos libertad creativa. Jorge Falcón pasó de ser una estrella constante a aparecer cada vez menos. Su personaje ya no encajaba en los nuevos tiempos, y los productores lo sabían. En 2021, Jorge Falcón anunció oficialmente su retiro de los escenarios. Lo decidió porque su salud ya no le permitía seguir, pero también porque, según él mismo dijo, la industria lo había dejado atrás. Aunque nunca cayó en pobreza extrema, sí reconoció que su carrera se apagó antes de lo que imaginaba. En varias entrevistas expresó frases duras. Ya no me buscan como antes. La televisión cambió y ya no hay espacio para mi estilo. Mi cuerpo ya no aguanta. El comediante que un día era un huracán de energía, terminó arrinconado por su propio personaje, por el desgaste físico y por una televisión que lo olvidó. Hoy, Jorge Falcón vive tranquilo, lejos del escándalo, dedicado a su familia. Trabaja muy poco, solamente cuando un proyecto es liviano y no exige su antiguo estilo físico. Ya no es una figura constante en televisión, ni en teatro, ni en grandes shows. Su legado sigue vivo, pero su carrera terminó de manera abrupta y silenciosa. Jorge Falcón hizo reír a millones de mexicanos durante más de 4 décadas. Fue ícono, referencia y parte del ADN de la comedia nacional. Pero el tiempo, la salud y el desgaste lo empujaron a un retiro inevitable. Un retiro que para muchos llegó demasiado pronto. Lalo el Mimo. Su nombre era sinónimo de risas, de escenarios llenos y de películas que hicieron historia. Lalo el Mimo fue uno de los grandes pilares de la comedia mexicana. Pero hoy, a sus casi 90 años, enfrenta una realidad muy distinta: enfermedad, olvido y la pérdida de todo su dinero. Esta es la vida, la gloria y el triste declive de uno de los comediantes más queridos del cine mexicano. Eduardo Mesa de la Peña nació el 26 de agosto de 1936 en Morelia, Michoacán. Aunque estudió ingeniería química, lo suyo nunca fue la ciencia. Su verdadera pasión estaba en los escenarios. Fue Andrés Soler quien vio talento en él y lo llevó al teatro profesional. Así nació
Lalo el Mimo, un comediante único, con un humor limpio, físico y completamente distinto a lo que se veía en México. Su carrera explotó en los años 70 y 80. Más de 60 obras de teatro, 126 películas y un lugar asegurado en el cine de ficheras. Lalo era carismático, versátil y querido por todos. Participó en clásicos como Guerra de Sexos, Noches de Cabaret y El Taur. La gente lo amaba, los productores lo buscaban, y los escenarios siempre estaban llenos. Durante décadas, vivió rodeado de fama, dinero y reconocimiento. Su nombre estaba en todas partes. Actuó con estrellas como Sasha Montenegro, María Rojo, Alfonso Sayas y muchas otras figuras del cine popular. No era solo un comediante más, era un ícono, y en 1988 recibió la medalla Virginia Fábregas, el reconocimiento a 25 años de carrera. Todo parecía perfecto, pero la cima no dura para siempre. Con el paso del tiempo, el cine de ficheras comenzó a morir. La industria cambió. Los productores ya no buscaban comedia física, y las nuevas generaciones no entendían ese humor. Los papeles comenzaron a desaparecer. Las llamadas dejaron de llegar. Y poco a poco, Lalo se quedó sin trabajo. Para un hombre que vivió décadas siendo protagonista, el silencio fue devastador. En años recientes, Lalo el Mimo enfrentó uno de los golpes más dolorosos de su vida. Le clonaron la tarjeta donde tenía todos sus ahorros. El dinero que había juntado después de décadas de trabajo desapareció. En entrevistas confesó que vivió momentos de angustia, miedo y desesperación, que tuvo que arreglárselas como pudo, pues ya no tenía un ingreso fijo. Solo vivía de las regalías de sus películas antiguas. A la crisis económica se sumaron los problemas de salud. Lalo ha vivido con diabetes por más de 10 años, y sus riñones han tenido un funcionamiento muy por debajo de lo normal. En 2025, su vida volvió a estremecerse. Sufrió una fuerte caída en su casa, se fracturó la cadera, y tuvo que ser operado con un clavo de casi 20 centímetros. A sus casi 90 años, la recuperación ha sido lenta y dolorosa. Hoy, Lalo el Mimo vive modestamente. No tiene grandes contratos ni proyectos importantes. Depende de sus regalías y de pequeños apoyos que recibe de amigos del medio. En varias entrevistas lo ha dicho con tristeza. Ya no me llaman. El público joven no me conoce. Y así, uno de los grandes comediantes de México, terminó sus días laborales lejos de los escenarios que alguna vez lo ovacionaron. Lalo el Mimo vivió lo que muchos sueñan: fama, trabajo, reconocimiento, aplausos, pero también conoció el lado más oscuro de la industria, el olvido, la enfermedad y la pérdida total de su estabilidad económica. Su historia es una advertencia, un reflejo de cómo incluso los más grandes pueden caer en el abandono cuando la fama termina. El Norteño llegó a hacer reír a miles, pero hoy casi nadie lo recuerda. Esta es la historia de El Norteño, el comediante que prometía grandeza, pero terminó sepultado por su propio estilo. Una carrera que nació con fuerza y se apagó sin que el público se diera cuenta. El Norteño, cuyo nombre real es Yayo Gutiérrez, comenzó su aventura en la comedia en Monterrey. Su humor era directo, picoso, lleno de albures y frases rápidas que prendían al público de los bares. Era de esos comediantes que no necesitaban un gran set, solo un micrófono, una cerveza y su estilo rudo para hacer reír. El personaje de El Norteño se convirtió en su sello, un hombre bragado, fanfarrón, machista, exagerado, una parodia del norteño clásico. En su región funcionaba. La gente lo buscaba para ferias, fiestas, eventos privados. Pero él quería más: televisión, fama nacional, un lugar entre los grandes. Y tuvo algunas oportunidades en televisión, sí, pero nunca logró despegar. Su problema fue su estilo, demasiado subido de tono, demasiado agresivo para la TV familiar de esa época. Mientras otros comediantes se adaptaban a nuevos formatos, El Norteño insistió en quedarse igual. La televisión lo veía como un riesgo, y poco a poco le cerró sus puertas. Cuando el stand-up moderno llegó a México, todo cambió.
Los jóvenes buscaban historias personales, humor inteligente, un estilo más limpio. El norteño no pudo adaptarse. No se modernizó. No renovó su rutina. No cambió su personaje. Era un comediante atrapado en el tiempo, y la nueva generación simplemente lo rebasó. Con los años, las presentaciones empezaron a disminuir. Pasó de trabajar en escenarios medianos a regresar donde comenzó. Pequeños bares, ferias pueblerinas, eventos mal pagados. Lo que ganaba apenas le alcanzaba para vivir. De ser un comediante conocido en el norte, se convirtió en otro nombre más en la larga lista de talentos. El fracaso de El Norteño no fue por falta de carisma, sino por falta de adaptación. La comedia cambió, el público cambió, pero él no. Se quedó con la misma rutina que un día hizo reír, pero que con el tiempo dejó de tener impacto. Su nombre dejó de sonar, sus apariciones desaparecieron, y su carrera se apagó casi en silencio. La historia de El Norteño es una advertencia para todos los comediantes. Quien no evoluciona, se queda atrás. El Indio Bryan fue uno de los personajes más populares del norte de México, pero hoy casi nadie lo recuerda. Su estilo era callejero, directo y sin filtros, pero su carrera se apagó tan rápido como surgió. Esta es la historia de El Indio Bryan, el comediante que conquistó Monterrey, pero fracasó al intentar trascender. El Indio Bryan nació como un personaje improvisado por el comediante regiomontano que lo interpretaba. Con su gorra ladeada, tenis desgastados y actitud de barrio, pronto se volvió un fenómeno en los bares de Monterrey. Su humor era callejero, agresivo, lleno de albures y frases cortantes que encendían al público. El personaje representaba al típico joven rebelde y bravucón, un retrato caricaturizado del barrio. Y funcionó. La juventud lo adoptó. Sus videos comenzaron a circular en redes locales, y el Indio Bryan empezó a llenarse de shows en antros, fiestas privadas y ferias. Pero ese mismo personaje sería después su jaula. Gracias a su fama regional, fue invitado a programas de televisión local. Parecía que su carrera estaba por despegar hacia algo más grande, pero su humor también era su mayor obstáculo. Groserías, albures fuertes, burlas de barrio. Un estilo difícil de adaptar a la televisión nacional, donde se necesitaba contenido más familiar. Las puertas empezaron a cerrarse. El problema fue que su personaje no evolucionaba. Eran los mismos chistes, las mismas frases, la misma actitud. La gente que al principio lo adoraba, comenzó a cansarse. Mientras otros comediantes probaban nuevos formatos, nuevos personajes o nuevos estilos, el Indio Bryan siguió siendo exactamente el mismo. Y entonces llegó la nueva comedia en redes. Creativa, rápida, viral. Comediantes jóvenes subiendo videos todos los días, personajes nuevos, ideas frescas. El Indio Bryan no logró adaptarse. Sus redes eran esporádicas, su contenido repetitivo, y jamás encontró su espacio en la era digital. A diferencia de personajes que sí lograron dar el salto a la TV nacional, como la Chupitos o el Vítor, el Indio Bryan se quedó en un nicho muy pequeño. Su humor era demasiado regional y difícil de exportar. Proyectos grandes lo consideraban un riesgo, gracioso para bares, pero no para millones de espectadores. Con el tiempo, los shows comenzaron a bajar. Ese personaje que llenaba antros ahora apenas convocaba a unas cuantas personas. La falta de renovación lo condenó. Su popularidad cayó, sus ingresos bajaron, y su nombre desapareció de la conversación del público. El fracaso de El Indio Bryan no se debió a falta de carisma, sino a la falta de evolución. La comedia cambió, el público cambió, pero él se quedó igual. El Costeño fue uno de los comediantes más queridos de México, un hombre que llevaba el sabor de la costa en cada chiste, y que conquistó la televisión nacional con su estilo alegre y picoso. Pero con el paso de los años, su estrella comenzó a apagarse. Javier Carranza nació y creció entre el sol, el mar y el ambiente festivo de Acapulco. Trabajaba como animador en hoteles y centros nocturnos, donde descubrió que tenía un don natural para hacer reír. Ahí nació El Costeño, un personaje carismático, relajado, picarón, que pronto se volvió uno de los favoritos del puerto. Su estilo fresco lo llevó rápidamente a la televisión,
En los años 2000 se convirtió en uno de los comediantes más solicitados. Programas nocturnos, especiales, giras nacionales y presentaciones en todo México. Su capacidad para contar chistes largos con gracia y ritmo lo catapultó a la cima de la comedia mexicana. Pero la fórmula que lo hizo grande también sería su mayor limitación. Mientras otros comediantes evolucionaban, el costeño seguía trabajando exactamente igual. Los mismos chistes, el mismo estilo, el mismo formato tradicional. La comedia mexicana comenzó a cambiar, y él no cambió con ella. Llegaron los nuevos tiempos, el stand-up, las historias reales, el humor de observación, los videos cortos virales, una comedia más dinámica, más personal, más digital, y el costeño simplemente no se adaptó, no entró al stand-up, no adoptó los formatos virales, no creó contenido fresco para redes. En la era de las redes sociales, el que no está en Internet, no existe. Y ese fue el mayor golpe para el costeño. Su humor dependía de escenarios largos, chistes elaborados y rutinas presenciales. Pero en un mundo donde los jóvenes prefieren videos de 15 segundos, su estilo dejó de conectar. Poco a poco, su nombre dejó de sonar con fuerza. Los programas dejaron de invitarlo con frecuencia. Las giras nacionales se volvieron más pequeñas. Su figura pasó de ser un referente nacional a un recuerdo de la comedia tradicional mexicana. El fracaso de El Costeño no fue un escándalo ni una caída repentina. Fue un desgaste silencioso. La industria cambió, la comedia cambió, pero él no. Su talento nunca desapareció, pero su relevancia sí. El costeño quedó atrapado en un estilo que ya no conectaba con las nuevas generaciones. Así es la vida y el declive en la comedia de El Costeño. Un hombre con un talento inmenso, que brilló fuerte, pero que no se reinventó cuando el mundo cambió. Sammy Pérez. Nació en una familia de bajos recursos en Puebla. Desde pequeño padeció problemas de lenguaje y coordinación que le dificultaban comunicarse con claridad. Esa condición lo marcó para siempre, pero también se convirtió en la característica que lo llevaría a la fama. Trabajó en oficios sencillos hasta que tuvo la oportunidad de participar en pequeñas producciones locales. Aunque no era un comediante tradicional, su forma inocente, torpe y espontánea de expresarse llamaba la atención del público. No actuaba, simplemente era él mismo. El descubrimiento por parte de Eugenio Derbez. Su vida cambió cuando Eugenio Derbez lo vio en televisión y lo invitó a participar en Derbez en Cuando, y más tarde, en XHDRBZ. Sammy no sabía contar chistes, no sabía actuar, no sabía improvisar, pero su naturalidad lo volvía encantador. Más que un comediante era un personaje, uno que el público amaba por su ternura, sus enredos y sus entrevistas sin sentido, que Derbez explotaba como parte del humor del programa. Gracias a estos sketches, Sammy se volvió famoso en todo México. Fue invitado a giras, programas, alfombras rojas y hasta participó en la película No se aceptan devoluciones. Pero su ascenso tenía un problema grave: la fama sin control ni preparación. Sammy nunca aprendió a manejar su dinero. No tenía asesores, no tenía ahorros, y vivía al día. Era fácilmente manipulable, y varias personas abusaron de su confianza. Cuando Derbez dejó la televisión abierta y sus proyectos disminuyeron, Sammy se quedó sin trabajo fijo. Ahí comenzó el verdadero declive. El fracaso en su carrera. Sammy no podía sostener un espectáculo solo. No tenía rutinas de comedia, no podía memorizar guiones extensos, y dependía totalmente de que otros lo dirigieran. Su fama se debía más al contexto de Derbez que a un talento cómico estructurado. Cuando las oportunidades comenzaron a cerrar, él no tenía con qué reinventarse. No podía competir con el stand-up moderno. No podía generar contenido para redes sociales. No tenía manejo del lenguaje para hacer rutinas largas. No sabía producir, escribir o crear personajes nuevos. Lo que fue su gracia al inicio, terminó siendo un obstáculo para seguir vigente. Muchos testimonios señalaron que personas cercanas lo explotaban económicamente, le cobraban por manejarlo, pero no le conseguían trabajo. Vivía prestando dinero, aceptando shows mal pagados
y dependiendo de apoyos de amigos. Su última relación sentimental también terminó en escándalo, debido a presuntos malos manejos de sus recursos y decisiones tomadas sin su consentimiento. En 2021, durante la pandemia, Sammy contrajo COVID-19 y su salud se complicó rápidamente. Fue hospitalizado y la familia reveló que no había dinero suficiente para pagar los gastos médicos. Las deudas crecieron y su condición se agravó hasta que finalmente falleció el 30 de julio de 2021. Murió sin fortuna, sin estabilidad laboral y prácticamente solo, a pesar de haber sido uno de los personajes más queridos de la comedia mexicana. El fracaso de Sammy no fue por falta de cariño del público, sino por no tener preparación profesional. No poder sostener una carrera sin la dirección de Derbez. Ser víctima de mala administración y abusos. No contar con herramientas para reinventarse. Sammy Pérez fue el ejemplo más triste de cómo la fama puede ser efímera cuando depende únicamente de un personaje y no de una carrera sólida. Su historia es emotiva, dolorosa y muestra una realidad dura. No todos los que llegan a la televisión están preparados para sobrevivir en ella. Carlos Villagrán fue uno de los personajes más queridos de la televisión mexicana. Pero detrás de la sonrisa de Kiko, existió una vida llena de conflictos, rupturas y una carrera que nunca volvió a levantarse. Antes de ser comediante, Carlos Villagrán era fotógrafo de periódico. Tenía un talento natural para las muecas y la comedia física. Un talento que, sin saberlo, lo llevaría al papel más importante de su vida. Cuando Roberto Gómez Bolaños lo vio actuar, de inmediato reconoció su potencial. Así nació Kiko, el niño caprichoso, cachetón y presumido que se volvió famoso en toda Latinoamérica. Kiko lo era todo. Fama, aplausos, giras, éxito total. Pero el éxito trajo fricciones. Villagrán y Chespirito tuvieron fuertes desacuerdos por los derechos del personaje. La relación se rompió y Carlos decidió abandonar el programa, creyendo que podría triunfar solo. Pero no sabía que estaba dando el paso que marcaría su declive. Quiso seguir explotando a Kiko, pero Chespirito tenía los derechos del nombre. Así que tuvo que cambiarlo a Kiko con K. Viajó por Venezuela, Chile, Brasil, Argentina. Intentó hacer programas propios, pero ninguno funcionó. Fuera del universo de El Chavo, Carlos Villagrán no era estrella. Era un actor sin personaje propio. Con el tiempo, las ofertas se fueron apagando. Terminó dando shows en circos, ferias y eventos menores, repitiendo las mismas rutinas de hace 40 años. El público lo recordaba, pero solo como Kiko. Nunca como Carlos Villagrán. El verdadero fracaso de Carlos Villagrán no fue económico. Fue artístico. Nunca creó otro personaje exitoso. Nunca superó a Kiko. Nunca se reinventó. La comedia moderna lo dejó atrás, y él se quedó atrapado en el mismo traje de marinero. Kiko lo llevó a la cima, sí, pero también se convirtió en su cárcel artística. Carlos Villagrán será recordado para siempre, pero su historia nos deja una lección amarga. A veces un solo personaje puede darte todo, y al mismo tiempo quitártelo todo. Estos 9 cantantes algún día lo tuvieron todo. Fama, dinero, giras internacionales y miles de seguidores coreando sus canciones. Vivieron como reyes, rodeados de lujos, reflectores y sueños cumplidos. Pero hoy, la realidad es muy distinta. Muchos de ellos enfrentan enfermedades, soledad, deudas o trabajos que jamás imaginaron. Su historia nos recuerda una verdad dura pero inevitable. La fama no es eterna. La fortuna se acaba, y el tiempo siempre cobra factura. Al final, detrás de cada artista, hay un ser humano tratando de sobrevivir. Y aunque ya no vivan como reyes, su música seguirá resonando para siempre en el corazón de quienes alguna vez los admiraron. Porque la pobreza les arrebató lo material, pero jamás podrá quitarles su legado.